Muy bien, entonces decía que en este primer módulo es un módulo más conceptual, más introductorio, es de más definiciones, como ustedes pudieron ver. Hemos hablado en este módulo de, en realidad, lo que es el coach, de lo que es el coaching, las definiciones de las competencias del coach, de qué es lo que debe hacer o las habilidades que debe tener el coach. Y al final hemos visto una herramienta como es o una técnica que utiliza el coach para, en general, aplicarlo en su vida y también poderlo aplicar con las demás personas. Vale recalcar y repetir nuevamente que este coaching de empoderamiento con programación neurolingüística, me decía justamente una de nuestras amigas en Colombia, me decía, no había escuchado esta certificación. Y esta tiene una característica muy especial que la puedes aplicar en muchas cosas. Por ejemplo, el coaching ontológico es más del ser del crecimiento personal enfocado a ti. El coaching ejecutivo es enfocado al liderazgo y enfocado a los equipos de trabajo, cómo manejar equipos de trabajo. Por otro lado, tienes, por ejemplo, ¿qué otro tipo de coaching nos brindan a veces las ponencias? El coaching de equipos, como ya les dije, más o menos se parece o a veces le dividen entre el coaching ejecutivo. Y lo interesante de este coaching es que es una amalgama de muchos de ellos. Es decir, que lo puedes aplicar, de hecho, como ontológico a nivel personal, como ustedes han visto en la parte, los que estuvieron en nuestra maestría de PNL. Primero, aplicar esas técnicas con uno mismo para crecer, hacer sus cambios, una transformación continua, convertirnos en la persona que queremos ser, por un lado. Por otro, está que estas técnicas, cuando veamos, por ejemplo, veamos las técnicas conversacionales, las podemos aplicar en todo lado, por ejemplo, en la familia, las podemos aplicar con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Y algunas otras técnicas como el feedback que veremos, ahí en cambio ya podemos aplicar en nuestro trabajo, en las diferentes labores que cumplimos con nuestros colaboradores, con nuestro equipo, con nuestros compañeros. Entonces, es un coaching que tiene un poco de todo y te puede aplicar, y puedes aplicar no solo para hacer terapia, no solo para hacer actividad de coaching, no es un coaching puro y de hecho hay digamos, yo veo que hay muy pocos coaches que aplican el coaching puro. Ya veremos la diferencia entre el coaching puro y el coaching en donde también puedes dar feedback, puedes tú también ser parte de. Entonces, realmente es muy interesante porque este coaching te sirve para desarrollar tu nivel de empoderamiento y ayudar a las personas a que puedan empoderarse también. Desde esta perspectiva, entonces, vamos a comenzar. A ver si alguien más nos cuenta de dónde nos acompaña, desde qué país, desde qué ciudad y su nombre, que ya han entrado algunos más, ¿sí? Y nos pueden decir quién más nos acompaña el día de o esta noche. Como siempre, esta va a ser grabada y luego la pondremos el día lunes. La pondremos el día lunes en el chat para que lo puedan ver. Y también pondremos el link de todo lo visto y para que vean desde la plataforma y puedan ustedes también descargarlo y revisarlo todo, lo que no han podido por A, B o C. Muy bien, entonces comencemos con nuestro documento y con nuestro primer tema. Entonces vamos a ver algunas definiciones. Voy a ver el primer tema y luego hago una pausa para que ustedes puedan hacer sus preguntas y puedan también compartir sus opiniones o sus aportes. Entonces, básicamente, el coaching. ¿Qué es el coaching?
una práctica profesional solicitada por personas, empresas que buscan alcanzar logros significativos en su vida personal y profesional. ¿Me pueden solo decir algo, por favor, si me ayudan? Eso, ahí sí. ¿Me pueden contar si es que ven el documento? ¿Se ve el documento? ¿Están viendo? Ya, perfecto. Sí lo vemos, ya. Muy bien, gracias. Entonces, porque hay veces que no se ve y uno cree que solo que lo está viendo uno y el resto de las... Me pasó la otra vez que estaba en una videoconferencia y nadie me dijo que no veía el documento y yo estaba hablando y hablando y pensaban que lo estábamos viendo. Entonces, bien, ¿cuál es la idea del coaching? Logros, ¿sí? Vida profesional, personal, ir desde un punto A hasta un punto B, que es lo que siempre menciono en los audios, de cómo usted puede ir desde su punto A hasta su punto B. Es una competencia que te ayuda a pensar diferente, tomar acción efectiva, con responsabilidad hacia tus objetivos, mientras crece la imagen que tienes de ti mismo y mejoras tu comunicación y profundizas tus relaciones. Mira, aquí hay una parte muy importante. Te vas haciendo más responsable de tus objetivos. Eso es cuando tú dices, yo soy un coach, o yo estudié coaching. De hecho, tú te vuelves mucho más responsable de tus objetivos y de lograr lo que te propones. Decir que has estudiado coaching y no estar logrando con perseverancia y persistencia más tus objetivos y responsabilizar a otras personas de que no lo puedes hacer o a circunstancias externas, entonces no estás aplicando coaching. Aquí es tomar conciencia que eres el responsable de lograr tus objetivos mientras crece la imagen que tienes de ti mismo. Miren qué bonito. Mientras vas logrando esto y vas haciendo, va creciendo tu imagen, o también va creciendo tu imagen y vas logrando más, mejoras tu comunicación, profundizas tus relaciones. El coaching está focalizado en ayudar a aprender. Es un proceso diferente al enseñar. El coach, en este caso, no es alguien que le diga al cliente qué es lo que tiene que hacer. Su tarea no es juzgar ni darle consejos. Entonces, cuando damos consejos a una persona sin que ella nos pida y nos damos de mucho de lo que sabemos, entonces no estamos ejerciendo el coaching. El rol del coach es hacer preguntas que estimulen qué, básicamente. La reflexión, este es un método socrático de hace, pero cientos de años. Y es diferente un proceso de enseñar. Básicamente, el coach hace que la gente recapacite, que genere una crítica acerca de los supuestos y a poner a cuestión las creencias. Normalmente el coaching trabaja mucho en poner en evidencia lo que hablamos siempre, las creencias que tenemos y tornar discutible lo que se le considera incuestionable, favoreciendo así el desarrollo y crecimiento personal. Entonces yo le puedo hacer a usted una pregunta que le cuestione, que le permita a usted que se cuestione y que dude y que incluso rompa esquemas y salga de lo que creía que eso era inevitable, inobjetable, indiscutible y que era la mejor forma de hacer las cosas, por ejemplo. Basta con una, dos, tres preguntas. Yo podría desbaratarla, o el coach, me refiero, podría desbaratar todos sus argumentos de por qué está pensando que debe hacerse así las cosas. Eso es lo más interesante de la habilidad de un coach. El trabajo del coach se sustenta más en los signos de interrogación que en los de admiración, ¿sí? Es decir, en las preguntas. Su misión es hacer que cada persona alcance sus propias comprensiones, viva con más conciencia y autenticidad y se transforme en maestro de sí mismo. Yo digo, si un padre tuviera estas habilidades, estas competencias, una madre de coaching,
en lugar de decirle al hijo continuamente qué es lo que debe hacer, lanzaría muchas preguntas cuestionando y haría que sus hijos también se hagan más reflexivos. Si un profesor, un docente, conoce estas habilidades de coaching, lograría cambiar sus horas de clase y sus técnicas, porque preguntaría más en lugar de explicar o de leer muchas láminas de PowerPoint. Si un facilitador, y de hecho, por ejemplo, a mí me cambió mucho desde cuando yo aprendí coaching, de cómo era como facilitador a cómo soy ahora. Cuando yo era facilitador, más bien dicho antes de cómo aprender coaching, eh, facilitador sin coach, yo me paraba al frente, hablaba mucho, explicaba mucho, eh, hacía más monólogos, pasaba muchas diapositivas, participaba menos la gente, a pesar de que era dinámico y lo que yo decía muchas veces hasta era gracioso y la gente no se aburría, sin embargo, era un monólogo. Cuando yo aprendí coach, cambió mucho y comencé a darle la pauta, a ponerle la pelota en las manos de los participantes, a cuestionarles más, a preguntar más, a hacerles que reflexionen. Y me daba cuenta que lo que yo antes hablaba, quizá ellos ya lo sabían y era un desgaste. Ahora ellos sacaban sus propias conclusiones y casi hacen, cuando yo doy un taller, un curso, un seminario, incluso una conferencia, a menos que sea una conferencia de 15 minutos que me digan que tengo que hablar yo casi todo, pero si es más tiempo, yo le hago participar mucho a la gente y hago la conferencia en base a lo que a mi público, lo que me va dando de feedback y lo que me va respondiendo. Y se vuelve mucho más enriquecedor porque yo saco los ejemplos de ellos a través de las preguntas que hago y el aprender a ser coach me ha ayudado de una manera increíble en que mi conferencia, mi seminario, mi clase demostrativa, mi clase de facilitación sea mucho más enfocado a lo que la gente vive y quiere, en lugar de que yo lleve ya predeterminado lo que yo voy a decir. Entonces, un profesor, un docente que sepa estas habilidades de coaching le cambia mucho si es que lo aplica. Ya hemos visto que haría un padre. Imagínense un jefe si es que aprende a saber cómo hacer los cuestionamientos, las reflexiones en su gente, en lugar de simplemente decir lo que debe hacer. Esto también me ha ayudado como jefe, como líder que soy de algunas personas de mi empresa, para que yo pueda escucharlos más y saber cómo redirigirlos. Entonces, el conocer esto te ayuda enorme en gran manera para cambiar la perspectiva que uno tiene simplemente de hablar y de hablar. Incluso en estas videoconferencias, eh, muchos conferencistas en videoconferencias hablan y preguntan poco. Y yo trato de explicar una parte y luego de hacer que las personas participen. Entonces, hasta en una videoconferencia las cosas cambian. Ya vamos a hacer las preguntas sobre esta primera parte. Entonces, cuando hablamos del los principios del coaching, aquí uno de los principios es que nadie está en posesión de la verdad y la misma realidad puede observarse desde diferentes puntos de vista y llegar a interpretaciones y, por tanto, conclusiones diferentes, pero igual de legítimas. Otro principio del coaching es que las personas actúan de la mejor manera dentro de sus posibilidades. Y el coaching permite el descubrimiento de nuevas maneras de hacer las cosas a partir del cambio de estas creencias limitantes que tenemos. Otro principio importante es que todo individuo lleva un talento que espera ser revelado. Y el ser humano es completo, no le hace falta nada. En su interior contiene un enorme potencial que espera ser liberado. Y el coaching facilita esta liberación. El coachee, es decir, la persona que está como cliente, es autónomo, es quien decide, quien opta y quien en último término resuelve. ¿En qué importante esto? Todos, se basa en un principio que todos tenemos un talento
esperando ser revelado. Y tenemos ese potencial esperando ser liberado, como yo digo, que tiene que ver mucho con el empoderamiento. Las personas pueden cambiar, los hechos no se pueden cambiar, pero la interpretación de los hechos sí se pueden cambiar. Por eso podemos elegir las interpretaciones que le damos y todo lo que no es genético se puede cambiar. Y hoy se sabe que la genética apenas tiene un porcentaje mínimo dentro de todo el comportamiento del ser humano. Es decir, que la mayoría de cosas, por no decirlas el 90%, lo podemos cambiar. Confidencialidad, nada de lo que se diga o lo que diga el coach trasciende fuera de las sesiones de coaching. Ser hacer, el coaching diferencia lo que hacemos de lo que somos. Defiende que somos mucho más de lo que hacemos y que podemos elegir quién ser. Las distinciones del coaching. En coaching una distinción es la capacidad de ver y de entender un matiz nuevo o diferente relacionado con un concepto o con una actitud. Y el resultado de observar la realidad de forma distinta permite actuar de modo distinto. Entonces, ustedes han de escuchar en muchos coaches decir, vamos a hacer esta distinción, que es ver de una palabra, por ejemplo, una palabra que puede llamarse problema, podría ser una distinción del problema. Dentro del problema está la misma solución, o vamos a hablar dentro de, o la distinción de la palabra compromiso, ¿sí? Compromiso puede ser tomado como compromiso contigo mismo, pero también puede ser como un compromiso con todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, de una misma definición podemos sacar ciertas distinciones, ciertas interpretaciones. Y ustedes van a escuchar eso de la distinción. Veamos los roles. El coach es el profesional que acompaña al cliente en su desarrollo personal y profesional. Y el coachee es el cliente de coaching y es el protagonista del proceso. Realmente él es el protagonista, no es el coach. El coach es un gentil incomodador. Miren esta definición. Es un gentil incomodador, ya que su misión última es llevar a la acción que genere resultados. El coach no hace terapia, no da consejos, ni dice lo que el cliente tiene que hacer. Le ayuda a que las personas vean desde otro ángulo, que amplíe su mirada y lo que se llama en coaching cambio de observador. Es decir, yo estoy mirando mi vida desde esta parte, pero si yo o el coach me ayuda a cambiar y ver ahora desde este lado, cambió mi observador interno. ¿Qué no es coaching? Por ejemplo, coaching, decimos, no es mentoría, pues huye del consejo, no es consultoría, pues frente a la aportación ajena de soluciones, defiende la búsqueda propia de las mismas, no es psicología, pues lejos de ser una ciencia que estudia la conducta, solo es una metodología. ¿Cuál es la diferencia entre psicología y coaching? Entre un psicólogo y un coach. ¿Podemos decir que uno de los dos es mejor que otro? Siempre le digo a las personas, ¿un coach será mejor que un psicólogo? Para nada, para nada. Hay psicólogos maravillosos, excelentes, fantásticos, muy buenos, como también los hay de los otros, ¿verdad? Hay coaches que son excelentes, buenos, como también habrá de los otros. En realidad, ¿a cuál debemos ir? Cuando alguien me dice, ¿me voy donde un coach o me voy donde un psicólogo? Depende, sí, depende. Ahora hay psicólogos que también estudian coaching, entonces mucho mejor. Pero en la psicología siempre te va a ayudar a ver el pasado, a liberarte muchas cosas del pasado, que hay personas que la necesitan, obligadamente sí la necesitan, a sacar del pasado y luego también a llevarte al futuro. En cambio, el coaching solo se enfoca en el futuro.
La idea es que no se enfoque en el pasado, qué ocurrió, por qué pasó esto, cuéntame un poco, desahógate, reconoce por qué vienes, de qué familia. Oye, no te has casado tú con una pareja, te has casado con un padre y por eso ha sido para tu esposo, tú has hecho lo que él decía, entonces date cuenta que como no tuviste padre desde niño, buscaste en tu pareja ese padre que no tuviste y mira cómo ha sido tu relación ahora con tu esposo. Nunca lo has visto como pareja y por eso tienes problemas en las relaciones íntimas. De eso me contaba recién. Una persona que yo la traía recién de una charla me decía, eso me dijo el psicólogo, ¿sí? Pero tenía que darse cuenta de lo que le pasó en su vida y la ausencia de padre que tuvo para que entienda por qué ella se comporta así con su esposo. Y entonces ahora, de aquí en adelante, ¿cómo puede mejorar su relación de pareja? Eso es lo que se hace en psicología. En cambio, un coach simplemente diría, bueno, muy bien, ¿qué es lo que quieres lograr con tu pareja de aquí a futuro? No me interesa lo que ha pasado o lo que ha ocurrido en el pasado y ahora vas a hacer de aquí en adelante o qué es lo que tú vas a hacer de aquí en adelante. Define tú las estrategias que en base a lo que quieras y las diferentes acciones para que mejore tu relación de pareja. Entonces, un coach le enfocaría en el futuro. ¿Sí? Con esa diferencia, creo que es una pregunta de cajón siempre, ¿no? Psicología versus el psicólogo y el coach. Coaching no es psiquiatría, pues lo que todo enfermo mental necesita es un médico y no un coach. Coaching no es filosofía. Las teorías sobre el sentido de la vida son necesarias, pero son válidas si tienen aplicación práctica. No es esoterismo. Coaching no es dictar conferencias de coaching. O sea, puedes dictar conferencias de coaching, pero no necesariamente estás haciendo coaching. Coaching no es impartir clases, ya vimos de coaching. Coaching no es escribir libros solo de coaching, ¿sí? No necesariamente, o sea, un coach puede escribir libros de coaching y puede ser un coach, pero no necesariamente al escribir un libro ya está haciendo coaching contigo, por más que lo leas. Coaching no es mejora profesional y personal, pues estos destinos alcanzar siendo el camino el que facilita el coaching. Es decir, eh, esto es como el destino a donde llega, pero no necesariamente es autoayuda. No es una moda, no es un arte de preguntar no más, porque eso lo puede hacer también otras personas, sino que debes saber preguntar, generar preguntas poderosas. Coaching no es una compilación de muchas cosas, de tendencias, no es una profesión necesariamente, aunque uno estudie y luego aplique, pero no necesariamente eh, trasciende el puro concepto laboral para convertirse también en una pasión. Y hasta ahí podríamos hablar sobre o hacer un pare para ahora escuchar sus puntos de vista, sus comentarios, sus dudas y también, ¿por qué no?, sus preguntas. Es decir, tenemos en este momento que hemos visto la introducción al coaching, qué es el coach, qué es el coachee, eh, qué sentido tiene de aplicar o tener estas herramientas, estas habilidades de coaching en todas las áreas donde hemos hablado. Y también lo que hemos dicho es, ok, ahora sí, una vez diferenciemos el coaching de las otras, ¿por qué no?, ramas o ideas o cosas con las que se relaciona. Hasta ahí, entonces, preguntas, aportes o sus puntos de vista o qué es lo que les pareció más importante de esto también, comentarios. Entonces, a ver, listo. Carlos nos dice, el cambio tiene que iniciar en uno mismo y luego proyectarlo a los demás. Eso es lo más interesante también del coaching. El coach tiene que practicar, aplicar en sí mismo primero todas esas técnicas
para luego proyectarlo a los demás, como nos dice Carlos. Muy bien, Carlos. ¿Qué más? ¿Qué más quiere aportar con alguna opinión, algún punto de vista o alguna pregunta o algún comentario? Les escucho. Espero los comentarios de ustedes, o sus preguntas, o sus dudas, o sus aportes. Aquí nos dice, a ver, no tengo quién, no exactamente sé quién me pregunta, no me queda claro por qué se diferencia de la filosofía. A ver, en la filosofía, el momento en que tú ya te des cuenta en las próximas sesiones qué hace el coaching, el coach al menos no tiende a filosofar, es decir, no es que escucha una situación y de ahí va encontrando las respuestas, ¿sí? No va por ahí. Aquí la idea es que el coach le ayuda a su coachee o a su cliente a que él investigue, a que él reflexione, a que él encuentre sus propias respuestas. Entonces, no se trata de filosofar sobre la vida, no se trata de filosofar sobre la historia de esa persona, no se trata de ahondar en elementos, en conceptos, ¿sí? Sino de que esa persona de una manera práctica vaya encontrando sus propias soluciones, sus propias respuestas y sus propios objetivos y los caminos para llegar allá. ¿Ok? Podemos realizar auto-coaching, nos dice Irma. Muchos sostienen que no. Muchos sostienen que uno no puede coacharse a sí mismo. Sin embargo, hay otras personas, otros profesionales y hasta libros que los llaman auto-coaching. Yo vi la otra vez un libro que decía, ¿cómo hacer auto-coaching? Y decía, ponían ahí una gran cantidad de elementos, de puntos, en donde cuando tú los lees, puedes coger y utilizar esas preguntas poderosas para ti. Y va a ser difícil, no va a ser tan fácil, eso sí, de que tú mismo puedas cambiar de observador, porque siempre vas a necesitar, y eso es lo que argumentan las personas que dicen que no se puede hacer auto-coaching, siempre vas a necesitar de otra persona que te cuestione, que te saque otras preguntas que no son las tuyas y que tenga otro mapa mental para, con la intuición que tiene un coach, irte gestionando y haciendo, claro, eso es lo ideal. De hecho, el tener una persona, un coach aparte que te vaya guiando es lo ideal. Pero en cierta manera, sí es posible hacer ciertos niveles de coaching con uno mismo, aunque quizá no tan profundos como tener una persona al frente, pero en cierto grado yo sí, y lo he hecho conmigo y veo que sí funciona el coaching con uno mismo, ¿sí? ¿Un coach debe ser experto en un tema? No, no necesariamente. No tienes que ser experto en un tema. Por ejemplo, vamos a suponer que tú eres un coach eh, en parejas, de parejas, y claro, y viene una persona y te pide ayuda en cuestiones de pareja. Entonces, ahí ya no estás haciendo un coaching puro, ¿sí? Ahí estás ya haciendo también una labor de facilitador, de mentoría, de consultor, de muchas cosas, ¿sí? De consejero. Entonces, ahí sí puedes ser un experto en el tema. Pero si vas a hacer coaching, más coach que consejería, no necesariamente tienes que ser experto, porque lo que tienes que ser experto
es en saber o en las habilidades que debe tener el coach para ir guiando esa sesión a través de preguntas. Es decir, tiene que ser un experto en las competencias, tiene que ser un experto y con experiencia en saber preguntar, en saber escuchar, en saber canalizar las emociones del cliente, en saber lograr que él salga de sus, muchas veces de los huecos donde se va, de lo que está inmerso y sacarlo de ahí, pero con preguntas. Entonces, no necesariamente debe saber de un tema. Pero como a veces no se hace coaching puro, y hay gente que te viene y te dice, bueno, pero también necesito su punto de vista, ayúdeme. Entonces, tendrás que decirlo y a lo mejor ahí sí tienes que saber del tema. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Angélica, muy bien. ¿Cuál sería la diferencia con el terapista? Creo que ya lo dije, ¿no? Con el terapista, la diferencia, ¿sí? El terapista lo que hace es llevarte también al pasado, preguntar, buscar las razones de lo que pasó, y el coach se enfoca más solo en el futuro. Como padres, ¿cómo podemos empezar a ser coach con nuestros hijos sin dejar de ser padres? A ver, más que ser un coach directamente puro con ellos, puedes utilizar muchas habilidades que te da el aprender esto. Hay veces que tus hijos te dicen, por ejemplo, mi hija pequeña, entonces me dice, papi, yo me quiero ir ahorita a jugar afuera. Y yo le digo, ¿tú crees que ahorita es buena hora para ir a jugar? Y entonces me dice, sí. Le digo, abre la ventana. Abre. ¿Qué ves ahí? Nada. ¿Qué ves en el cielo? Que está nublado. ¿Y qué miras que está ocurriendo? Está lloviendo. ¿Y hace unos días que en qué estabas? Con gripe. ¿Qué pasaría si sales ahorita con gripe allá? Tal vez me pueda resfriar. ¿Y qué pasa si te resfrías? Me voy a sentir. ¿Y qué tienes mañana? ¿El sábado qué tenías? Un cumpleaños. ¿Y qué pasaría si te enfermas? No podría ir al cumpleaños. Entonces, ¿quieres salir? Mejor no. Mira, solo con preguntas. Y llegaste a una reflexión. La otra es que ella te dice, quiero salir. No, no sales. ¿Por qué? Porque mira, está lloviendo y te puedes mojar y luego mañana no vas a salir o el sábado no vas a ir al cumpleaños. O sea, no reflexionó ella. No reflexionó, no hizo, no sacó su propio análisis para que ella misma diga, no voy a salir. ¿Sí? Entonces, en esto puede ayudar muchísimo, ir guiando a través de ciertas preguntas para que tus hijos sean los que van tomando sus propias decisiones y ellos mismos analicen. Incluso cuando enseño matemáticas a mi hija, mi esposa me decía, me gusta cómo le enseñas porque le haces analizar mucho. Entonces se sentaba ahí y yo le decía, me decía, me fue mal en la prueba, listo, te fue mal en la prueba, muy bien, vamos a estudiar nuevamente y vamos a hacer estos ejercicios de acá. ¿Y cómo se resuelve esto? Y él ya cogía y ponía un número así, le digo, a ver, si tú te aprendes, las matemáticas no funcionan así. Entonces vamos a analizar y eso es solo con preguntas. Yo me acuerdo que había un profesor que solo nos hacía preguntas y preguntas y preguntas y preguntas de matemáticas. Entonces, claro, te hacía pensar, pero no era un tema de ya está, te pongo el problema, resuelve, ahora yo resuelvo y ya está. No, 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 no. A través de muchas preguntas te hacía reflexionar, te hacía construir el conocimiento. Y eso, por cuestiones a veces de tiempo, los profesores saben que deberían utilizar más preguntas, pero no la hacen porque les queda muy poco tiempo y tienen muchos estudiantes. Es una metodología socrática, ¿sí? De mucha reflexión para
los estudiantes también. Bien, veamos si tenemos más preguntas. Ya creo que no tenemos. ¿Cuál sería? Sí, muy bueno el ejemplo. Ahora me queda claro. Es decir, el entrenador hace reflexionar para concienciar la reflexión. Exactamente, Angie. Es así. El entrenador te lanza las preguntas. Como dicen, el coach tiene las preguntas y el coach siempre tiene las respuestas. Todos los seres humanos sabemos muy adentro qué es lo que tenemos que hacer. Nada más que nuestros mapas mentales están yendo por otros lados, entonces nos desviamos. Pero si alguien nos hace las preguntas precisas, vamos a llegar a las respuestas realmente correctas. Y eso es lo que hace un coach, hacer las preguntas precisas. Cuando veamos el tema de las preguntas, es totalmente maravilloso, ¿sí? Gracias por tu comentario, entonces. Sigamos con el siguiente tema y muchas gracias por sus preguntas. Entonces estábamos, el siguiente tema, vamos a ver las habilidades y también las competencias, ¿sí? Cuando hablamos de las habilidades, hablamos, por ejemplo, de la empatía. Un coach debe tener empatía, debe tener la capacidad de observar a los demás, de captar lo que están pensando, meterse en la piel de la persona. Una buena sesión de coaching empieza por este punto, por observar, por empatizar. Si somos capaces de ponernos en el lugar de las personas para entenderlas un poco mejor y responder de forma solidaria, ya tenemos un punto a favor. Un coach debe tener una habilidad de equilibrio, de madurez, ha de ver la vida como un camino de mejora en el que el cambio es el motor del desarrollo personal y como resultado de esta evolución necesita haber llegado a un punto de madurez y equilibrio antes de colocarse frente al coaching. Todos tenemos nuestros conflictos y áreas de mejora por resolver. Son necesarias buenas dosis de autoconocimiento y equilibrio emocional para ofrecer un coaching solvente. Asertividad. Ante una situación de conflicto, siempre existe tipos de relación. Dejarse llevar por los demás, volverse autoritario o defender la postura sin faltar el respeto de otros ni amedrentarse. Y un coach en funciones responderá a este último, ser asertivo. Muchas veces habrá que decir algo sin gritar y discrepar abiertamente. Intuición. Fiarnos de nuestra intuición, algo que está sucediendo nos puede llevar a niveles más profundos de comprensión. El coach debe tener e ir desarrollando la intuición, porque hay veces que por más que uno conozca en una sesión, un cliente le sale con algo. Y si el coach no tiene la intuición para salir directo con alguna otra pregunta o desviar la conversación para otro lado, pues se estancará, por más que haya estudiado mucho. Ejemplo, una amiga me decía, le pregunta a su coach y le dice, bueno, ¿y esto qué te pasó? ¿Quisieras contarme lo que te ocurrió? Y ella le dice un no rotundo y le dice, no. Y él le dejó fría y no sabía qué decir. Dice, yo no sabía qué contestar porque pensé que quería contarme eso. Y le dijo, no, no quiero hablar de eso. Y se quedó así. Y la situación, la conversación fue un corte totalmente así, brusco. Y el coach no sabía, se quedó así en blanco, paralizado. Entonces, cuando tienes intuición, quizá incluso esa pregunta no tenías que haberlo hecho, de qué quieres contarme, porque lo que esa persona está tratando de decir es otra cosa, no contarte lo que ocurrió, sino que quiere que le ayudes en cómo lo que le ocurrió, te está afectando y cómo puede cambiar más bien las emociones de eso. Al decirme, cuéntame lo que pasó, es un poco irte al pasado
Y ella dijo, no quiero. Entonces ahí se necesita intuición para saber hacer las preguntas exactas. Comunicación, saber preguntar y comunicarse eficazmente va a ser básico, pero saber escuchar, más importante que todo, el saber escuchar. Y ya veremos que saber escuchar no es solo estar ahí oyendo, sino que inmiscuido 100% con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu parte emocional. Capacidad de análisis y síntesis. Si la capacidad analítica nos permite disgregar la realidad en muchos elementos para revisarlos y descubrir sus relaciones, la capacidad sintética hace que podamos ver esos elementos como un todo único. Y tenacidad. Evitar asesorar a la persona que tenemos enfrente, no juzgar, tener presente un método en todo caso. El coaching exige una disciplina férrea que no siempre es fácil observar. Si somos de esos que se mantienen firmes y que se adhieren a su propósito sin arrugarse, ante la dificultad estaremos en el camino para ser buenos coaches. Otras habilidades. El coach debe saber hablar con poder, escuchar en profundidad, indagar, o sea, preguntar con maestría, entrar en sintonía y conversar en forma constructiva. Muy bonito estas últimas, ¿no? Hablar con poder, escuchar en profundidad, indagar con maestría, entrar en sintonía y conversar en forma constructiva. Después de ver estas habilidades, recuerden todas las que hemos visto, vamos a ver competencias del coaching. ¿Sí? Vamos a ir más rápido porque les puse también algunos videos. Si no los vieron, por favor, revisen. Hay muchos ejemplos en esos videos que les puse. De todos modos, estos videos los vamos a poner en nuestra plataforma ya listo para que ustedes la vean. Van a tener el link la próxima semana junto con esta teleconferencia y ahí van a estar ya los videos ahí para que ustedes los puedan revisar. Ahí hay muchos ejemplos de estas competencias. Por ejemplo, de establecer confianza, de dar muestras de interés genuino, de demostrar continuamente la integridad, la honestidad, la sinceridad, de establecer acuerdos claros, de cumplir las promesas, de demostrar respeto por las percepciones del cliente. Es la diferencia entre un coach y, por ejemplo, alguien que no sepa coach. E incluso hasta una conversación social. Tú conversas con alguien y hay gente que trata de imponer lo que cree en cualquier aspecto. Un coach escucha, observa a la gente, muestra respeto a las percepciones, toma la palabra y dice, respeto mucho lo que dicen los demás, sin embargo, mi punto de vista, mi percepción es la siguiente. Es totalmente diferente a la forma en cómo otra persona puede establecer una comunicación. Hablar de cualquier tema va a ser totalmente distinto entre una persona que sea coach y no sea coach. O sea, se va a notar la diferencia. Va a respetar mucho los puntos de los demás sí, y darse cuenta de que él solo tiene una percepción más. Estar presente en el coaching también quiere decir otra de las competencias. Quiere decir que está presente y es flexible. Está ahí, utiliza la intuición, como vimos, hace caso a sus corazonadas, está abierto a no saber y a correr riesgos. No saber. En las preguntas y respuestas que ustedes deben estar, que yo les digo, la gente me espera siempre que yo le dé la respuesta. Es más, hoy día me preguntaban, estoy esperando su respuesta, me decían en el grupo de preguntas y respuestas. Y yo siempre le digo a la gente, mira, yo no tengo todas las respuestas, yo no sé, yo no me las sé todas y no siempre voy a contestar a todo lo que me preguntan. ¿Por qué? Porque lo que acaba de decir la compañera, no hay más que decir. O sea, para mí es la mejor percepción que pudo haberte dado. Yo no lo hubiera hecho mejor. Es más, han tenido mucha experiencia con lo que ha vivido con su familia en el caso tuyo. Yo no he vivido eso, porque se trataba de alguien que está lejos de su país y que cómo hace para no apegarse tanto a su familia que no la tiene cerca. Yo no he vivido eso. Sin embargo, otra persona puso exactamente
para mí fue la mejor respuesta. Entonces, uno se da cuenta que no se las sabe todas. Uno se da cuenta y hay que ser sencillo y hay que ser humilde para decir, no, no, eso no sé, no puedo darte una respuesta. Sin embargo, te puedo guiar. Mira este video, por ejemplo, qué sé yo. Y eso debe ser el coach, debe ser sencillo, debe ser humilde, saber que no lo sabe todo, que va a correr riesgos, que a lo mejor mucha gente diga, pero si es coach y me sale con esa respuesta, entonces parece que no es tan bueno. Porque a veces la gente cree que uno, por ser coach, tiene todo, se las sabe todas, debe dar respuesta a todo. Tiene las pastillitas para decirle, le doy esto y usted ya resuelva. Y no es así, ¿verdad? Utiliza hábilmente el sentido del humor, cambia de perspectivas con seguridad, demuestra confianza cuando trata con emociones fuertes, tiene autocontrol. Tercera, escucha activamente, atiende al cliente, escucha las preocupaciones, pero no solo eso, sino detrás de lo que está, hay que saber escuchar detrás de lo que te está diciendo. Una cosa es lo que dicen las palabras y otra cosa es lo que dicen las intenciones y las creencias. Uno como coach tiene que aprender a escuchar preocupaciones, la palabra en sí, la frase y lo que está detrás, los valores, las creencias, las intenciones, tiene que escuchar detrás de lo que se está hablando. Y para escuchar eso uno tiene que estar, pero sintonizado totalmente. Uno no puede estar así. Cuando tú estás incluso hasta con tu hijo y te está diciendo algo, tú no puedes estar así. Claro, sí, 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 por supuesto. Estás de acuerdo, sí. No, sí, te estoy escuchando. Ajá. No, no puedes, no puedes. Tienes que estar sintonizado así completamente cuando tienes que, cuando vas a hacer, no necesariamente una sesión de coaching, sino cuando sea importante escuchar a tu colaborador, cuando necesites saber qué está pensando y sintiendo tu hijo, cuando tu pareja te habla, cuando tienes que apagar la televisión y apagar todo para conectarte con tu familia. Y escuchar y aplicar esto te ayuda de una manera increíble porque tu hijo puede estar diciéndote una cosa con las palabras y tú al observar, al calibrar, como se llama en PNL, puedes percibir que hay creencias, que hay intenciones, que hay sentimientos, que hay emociones y que incluso su lenguaje corporal está diciendo otra cosa. Por eso dice, ve la diferencia entre las palabras, el tono, el lenguaje, resume, parafrasea, reitera, refleja lo que el cliente ha dicho, anima, acepta, explora, refuerza, integra, construye, extrae lo esencial, permite al cliente expresar. 4, realiza preguntas potentes. Hace preguntas que reflejen la escucha activa. Hace preguntas que evoquen descubrimiento, toma de conciencia. Hace preguntas abiertas. Hace preguntas que lleven al cliente hacia lo que desee. No preguntas que lleven al cliente a justificarse o mirar el pasado, sino lo que desee a futuro. 5, comunicar directamente. Es claro, articulado, reencuadra, articula para ayudar a las personas a entender desde otra perspectiva. Indica claramente los objetivos. Utiliza un lenguaje apropiado. Utiliza metáforas. 6, crea conciencia. Va más allá de lo que se dice al determinar las preocupaciones. Propone reflexiones e indagaciones. Identifica para el cliente sus preocupaciones ocultas. Ayuda a los clientes a descubrir para ellos mismos nuevos pensamientos, creencias. Esto de crear conciencia es importantísimo porque a través de lo que ya sea va diciendo, va preguntando, las personas tienen que descubrir nuevas creencias, nuevas percepciones, nuevas emociones, nuevas acciones, ¿sí? Nuevos comportamientos y ayuda a los clientes a ver diferentes factores interrelacionados que les afectan. 7, diseña acciones, desarrolla ideas conjuntas, ayuda al cliente a definir acciones, compromete al cliente a explorar ideas, promueve la experimentación, celebra los éxitos,
desafía las presunciones y perspectivas del cliente provocando nuevas ideas, plantea y defiende puntos de vista, ayuda al cliente a hacerlo ya, ahora. A ver, ¿cuáles son tus acciones? Y aquí viene con planificar y establecer las metas. Crea el plan con él, hace ajustes, ayuda a identificar y acceder a diferentes recursos y apunta a los primeros éxitos. También gestiona el progreso finalmente y la responsabilidad. Plantea y pide claramente las acciones que le dirigen hacia las metas, demuestra seguimiento, da reconocimiento, prepara y repasa la información obtenida, mantiene al cliente sobre la pista, se enfoca en el plan, es capaz de retroceder y avanzar en el escenario general a donde se dirige, promueve autodisciplina, desarrolla la capacidad para tomar decisiones y enfrenta al cliente de un modo positivo. Hasta aquí las 9 competencias quizá importantes sobre que debe tener también un coach. Comentarios entonces, mis queridos amigos, dudas, preguntas, aportes, antes de pasar a nuestra última parte, que es una de nuestras herramientas que les compartí, que fue la rueda de la vida. Entonces, les escucho sus opiniones, sus puntos de vista y también lo que quieran aportar. Listo, vamos. Espero sus puntos, sus opiniones. Sus comentarios, sus preguntas, etc. Mari nos dice todo ok. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Considero que en el proceso voy a aprender más, claro que sí. En el proceso ya veremos ejercicios, veremos prácticas, veremos videos en donde ustedes van a poder cómo pulirnos con las preguntas que se deben hacer. Hay un tema, Angie, hay todo un capítulo de solo preguntas. Entonces ahí vas a darte cuenta cuáles son las preguntas poderosas, cómo preguntar, qué preguntas a las personas le ayudan para sacarle del lugar donde están, preguntas de reflexión, preguntas para objetivos, eh, preguntas para tomar conciencia, preguntas para sacarte de los miedos. Bueno, hay una gran cantidad de preguntas y ahí vas a poder practicarla contigo mismo, ¿sí? Entonces, lo más importante era aquí que ustedes entiendan y comprendan que hacia dónde va el coaching, hacia dónde va el coach, cuáles son las principales competencias, habilidades, cómo funciona este proceso, cómo se diferencia de los demás. Entonces, hoy por hoy es más conceptual, quizá no hay mucha práctica, sino en lo que se viene, en la técnica o en la herramienta que ya vamos a ver ahorita, pero hasta mientras este momento ha sido. Bien, nos dice Angie, estoy atrancada en el propósito. ¿Qué quiere decir en el propósito? Estoy atrancada en el propósito, no entiendo. Ah, ok, listo, por eso todavía no he hecho la rueda de la vida. Es importante, entonces ya vamos a hablar sobre la rueda de la vida para ver cómo estamos de este momento y cómo queremos estar. Muy bien.
Angie nos dice, no he hecho porque todavía estoy atrancada en mi propósito de vida. Muy bien. No importa, la misma rueda te va a cuestionar. Así es que ya vamos a hablar sobre eso. ¿Alguien más, algún otro punto de vista, algún elemento que quiera aportar, compartir? Bien, entonces si no hay más dudas o preguntas, o en este caso aportes, sigamos con nuestro último tema, que es la rueda de la vida. A ver, esto sí les voy a preguntar. De aquí, de las personas que están 11 participantes, ¿quién hizo el ejercicio de la rueda de la vida? El que estamos, utilizar la rueda de la vida en el presente y luego hacer la otra que es del futuro. Díganme sinceramente, si no lo hicieron, no hay problema. Me ponen no, 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 y ya tienen tiempo para hacerlo en estos días. Y si lo hicieron, pónganme sí lo hice. Y te sirvió por esto, por lo otro, y me pareció muy importante y me di cuenta de esto. Vamos. Entonces, listo. Angie, por supuesto que dice que aún no lo he hecho. El resto, cuéntenme, ¿lo hicieron? Sí, y si lo hicieron, sí. Mari, entonces pregúntame, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dejó como mensaje? Alan García nos dice que todavía no lo ha hecho. Hazlo, por favor. Todos los que no lo han hecho, escríbanlo ahí. Y los que sí, pónganme sí lo hice y saqué como un aprendizaje de la rueda de la vida o descubrí tal cosa. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿sí o no? Perdiste el archivo. Ok, no hay problema. Pero ahí en el grupo lo tenías. Escríbeme por interno escríbeme por interno para mandarte el archivo otra vez, ¿ya? Y te lo mando. Bien, ¿qué más? A ver. Mari nos dice que aprendió a poner atención en las áreas en las que estoy poniendo menos atención. Eso nos dice Mari. Poner atención en las otras áreas en las que no estoy poniendo la atención adecuada. Bien, Mari, muchas gracias. ¿Qué más? El resto, a ver. Hizo la rueda de la vida, el ejercicio, no lo hizo, y si lo hizo, ¿qué aprendió? Tenemos 11 participantes. Escríbanme ahí en el chat. Saben cómo activar el chat, ¿cierto? Hay algunos que tal vez no saben cómo activar el chat. Busquen ahí unos botoncitos y le encuentran la parte del chat y comienzan a escribir, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos 3 personas que nos han dicho que sí. Aquí nos dice Irma, yo sí lo hice, pero me queda la duda si se debe dar prioridad a los aspectos que se encuentran bajos. Se debe dar prioridad. Ya vamos a ver, justo vamos a hablar de eso. Bien, yo no lo hice aún, nos dice José. Perfecto, José. Hágalo. Utilice la rueda de la vida primero en usted para que después, cuando, si algún momento se da la oportunidad, pueda utilizarlo con el resto de las personas. ¿Quién más? Bien, entonces ya tenemos una pregunta ahí que es de Irma, que nos dice, ¿voy a dar la prioridad a los aspectos que se encuentran bajos? Marcela nos dice, aún no lo hago. Listo, Marcela, hágalo. ¿Nos podría guiar un poquito con el propósito de vida? Angie nos dice, guiar un poquito con el propósito de vida. Ok. A ver, yo creo que puse justo un audio. Me parece que puse un audio. No sé si no les puse a ustedes. Sí, creo que les puse. Creo que justamente les puse a ustedes sobre el propósito de vida. Y no me acuerdo si los tengo acá en este de acá nuevamente. Pero hay algunas preguntas siempre que tú te debes hacer. En este tema no lo vas a encontrar hoy para mañana.
Es decir, no es que tú dices, bueno, ¿y cuál es mi propósito de vida? Y ya lo tengo. Sí, ahorita ya está. Hay que tener paciencia, hay que perseguir eso con pasión, hay que adentrarte en ti mismo. El propósito de vida muchas veces va hasta incluso hasta un aspecto más interno, más espiritual. Hay que preguntarte varias veces acá a tu mente maestra que te revele qué es lo que quieres hacer, con qué vas a disfrutar, cómo te ves. Si no tuvieras que trabajar, ¿a qué te dedicarías? Y al mismo tiempo que ayudes a las personas con lo que estás haciendo. Tiene que ver con profesión, tiene que ver con la actividad, tiene que ver con el trabajo que te gustaría realizar. Tienes que soñar más, tienes que mirarte, tienes que proyectarte, tienes que hacer varios ejercicios mentales de cómo tú te ves en el futuro haciendo qué y disfrutando de qué. Y si no es tan fácil hacerlo, preguntarle continuamente a tu mente maestra, y ahí viene la otra parte espiritual. Si tú crees, no hablamos de religión, sino si tú crees en la fuente, si tú crees en el creador de todo, acceder allá a esa parte y pedirle que te revele también por qué estás aquí, ¿sí? ¿Por qué estás aquí? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu misión en esta vida? Y todo eso, buscando la compasión, algún momento se te revela en un sueño, se te revela con alguna persona que te invita a que vea algo parecido a lo que tú quieres, ves un video, una película y dices, esto quiero yo hacer, ¿entiendes? Entonces, yo te digo porque hay muchas personas que están buscando, pero como que la buscan así como, sí, yo quiero mi propósito. No, hay que buscarlo eso con pasión y hay que buscarlo dentro de uno, hay que estar observando, hay que estar meticuloso hay algo, pistas. Esto me gustaría hacer, pero bueno, si esto me gustaría hacer, voy a indagar más hacia allá, cómo es, dónde se estudia, qué se quiere, ¿sí? Depende de la edad que tengas, el trabajo que quieras. Entonces, hay que tener mucha pasión para buscar eso, ¿sí? Pero que la encuentras, la encuentras. Y esa parte es importantísima, ¿sí? Y mientras no la encuentres, bueno, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque tampoco vas a amargarte porque no la encuentras ahora o no la encuentras mañana. Sigue haciendo lo que tienes que hacer hasta que a veces uno entras en crisis existenciales. A mí me pasó eso a los 18 años. Tenía crisis existenciales duras, quizá. ¿Qué hago? ¿Qué me dedico? Había un fuerte eh, pálpito, latido sobre si me dedico a ayudar a los demás y me hago misionero y me voy a otros países a hacer misión, si me hago más religioso, ¿entiendes? Entonces, había cosas existenciales duras. Sin embargo, yo te digo por experiencia propia, luego eso se fue alejando y encontrándose poco a poco la luz hasta que aparecieron ya las cosas más claras, los caminos más claros y me di cuenta por dónde es que tenía que yo ir. ¿Sí? Entonces, creo que todo eso te puede seguir, Angie, mientras tanto, hacerte las preguntas adecuadas, a visualizar más el futuro, a estar más pendiente, a observar todo lo que se venga, a obtener pistas, a preguntar más a tu mente, a enfocarte más en lo espiritual y perfecto. Gracias por la guía, me dice. Sí, la claridad es muy buena. Estupendo. Gracias, Angie, por tu pregunta también. Bien, entonces vamos a la rueda de la vida. Esta no es. A ver.
Listo, ahí estamos. La rueda de la vida. Sí se ve claramente acá la ruedita, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Otra vez, porque como abrí un archivo aparte, muchas veces no se ve, no se ve el nuevo archivo. ¿Sí se ve la rueda? ¿Me pueden decir si es que se ve? ¿Sí la ven claramente? Solo díganme sí, contésteme si es que se la ve. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, esta es una técnica, una herramienta en el coaching que ayuda a diagnosticar, por ejemplo, cómo está tu cliente. Venían personas donde mí y me decían, Hernán, casi lo que nos dice Angie. Mira, vengo porque estoy confundida. Tengo muchos problemas. Entonces, bueno, no sé por dónde comenzar. Listo. A ver, antes de que comiences, haz este análisis. Le presentaba la rueda de la vida del presente. Califícate 0 aquí, 10 acá, sobre cómo está ahorita tu salud, tu parte física, alimentación, estilo de vida, laboral, trabajo, te sientes bien, en empresa, lo que haces, familia, tus seres más queridos, tus hijos, etcétera, padres, etcétera. Pareja, estado emocional, si no la tienes, tu estado emocional, social, amigos, hobbies, espacios libres, dinero, finanzas, ahorros, eh, administración del dinero, mental, preparación, profesión, todo lo que tiene que ver con tu desarrollo, estudio, libros, etcétera. Espiritual, tu paz interior, prácticas espirituales que puedes hacer para acrecentar nivel de tu fe, eh, encuentro con el Creador seguido, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces le digo, muy bien, califica esto. La persona cogía y ponía acá, salud, bueno, estoy bien, en lo laboral más o menos, en la familia está, la pareja está bajísimo, lo social más o menos, estoy mal en el dinero, en mi profesión también dejé, y en esto espiritual estoy bajo. Y comienza a unir los puntos. Va por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y así. Listo. Se da cuenta que es una figura totalmente irregular. Acá hay unos puntos muy bajos, acá hay altos, por acá están medios, ¿sí? Entonces, la pregunta de Irma, ¿y ahora qué hacemos? Algunos tenemos muy bajos. Esto es una rueda, una rueda. La rueda tiene que estar en equilibrio. Si la rueda se poncha aquí, en una bicicleta, en una moto, en un auto, incluso en un camión, a menos que ya tiene las de repuesto ahí mismo y que cuando se desinfla cae la otra. Pero por lo general, si un carro de 4 ruedas normales, como digo, no es un tráiler, se poncha una llanta o está un clavo y comienza a salir un poquito de aire, el carro no va a caminar nada bien y se va a dañar, incluso puede dañarse una parte ya de los amortiguadores o desbalancearse el auto y luego no hay cómo andar con la llanta ya baja totalmente. La gente te pita y te dice, hey, la llanta está baja, tienes que pararte, ponerte a la derecha y cambiar rápido, porque si vas a querer, ha habido situaciones en donde uno no puede cambiar la llanta porque, por ejemplo, es un lugar peligroso y está en la noche y sigue con la llanta así, pues le termina dañando no solo la llanta, sino al carro. Lo mismo nos pasa en nuestra vida. Tenemos que tener equilibrio en todas las áreas. Y para esto es preferible que, por ejemplo, tú estés un poco bajo en todo, pero que esté
más equilibrado que en unos puntos muy bajos y en otros muy altos. ¿Qué es lo que tienes que hacer en los puntos muy bajos? ¿Sí? Tienes que comenzar a enfocarte en eso. Hay veces y hay ocasiones en que tú, trabajando en uno de los puntos que tienes muy bajo, en uno o en dos puntos subiendo, te comienza a equilibrar todos los demás. ¿Qué sé yo? Dinero. ¿Qué sé yo? Espiritual. ¿Qué sé yo? Salud. Comienzas a subir y todo comienza a mejorar. Entonces, es importante, perdón, que ustedes analicen esta rueda primero en su vida personal, en el presente, y hagan cuestionamientos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Qué me ocurre? ¿Qué no he hecho? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Qué debo hacer? Y cuando tú dices qué debo hacer, viene la otra rueda, la del futuro. Y digo, bueno, ¿cómo quiero estar de aquí? ¿En cuánto tiempo? ¿En 3 meses? Vamos a hacer otra vez la rueda en 3 meses. ¿Cómo debería estar en 3 meses? Bueno, en salud, si estoy en 5, ya debería estar en 6 o en 7. En lo laboral, dejémoslo ahí. En la familia, dejémoslo ahí porque estoy relativamente bien, pero me voy a preocupar en esta parte emotiva misma, mía, que me está destruyendo lo demás. En lo social, dejémoslo ahí. En el dinero está muy bajo, voy a mejorar. Lo profesional, dejémoslo ahí. En lo espiritual también voy a subir. Entonces, debo preocuparme de estas áreas que están muy bajas. ¿Y qué voy a hacer? Aquí viene. Pongamos algunas acciones que voy a hacer en lo espiritual. Alguna acción en la salud, o a esta no la voy a hacer, no la voy a topar, o en estas ya casi, en la pareja, o en lo emocional y en el dinero y en lo espiritual, ¿qué voy a hacer? O sea, pongamos una acción que voy a hacer para que yo esté en otro nivel de aquí a 3 a 4 meses. Y eso hace que se equilibra muchas cosas en tu vida. Primero te cuestiona y luego eso hace que puedas tú saber a dónde quieres llegar. Punto A, punto A, punto B. Punto A donde estoy y punto A donde quiero estar de aquí a 3, 4 meses, 5, 6, un año, lo que sea. Entonces, cuando las personas, cuando a veces hago coaching personal, aunque no lo hago mucho por cuestiones de tiempo, pero le presento esta rueda de la vida y le digo, muy bien, ahora sí, cuéntame cómo está tu vida hoy. No hablo mucho del pasado, ¿cómo está tu vida hoy? Algunos me quieren contar del pasado, bueno, les escucho, pero siempre trato, como que la batería se va a acabar. A ver, voy a seguir conversando, vaya a ser que se apague la computadora y luego nos quedamos ahí a pocos minutos ya de terminar nuestra teleconferencia. Regáleme solo un segundo, unos 10 segundos para conectar esto, porfa. Ya, creo que estamos. Ahora sí. Bien, entonces ya conectamos para que no se apague la computadora de golpe. El punto A, punto B. ¿Sí? Entonces en el coaching cuando yo les digo, bueno, ahora sí, me vas a contar tu presente. Se me van al pasado, me cuentan lo que ha pasado con su pareja y por eso están así. Bueno, ya listo, le escucho, pero le digo, bueno, y ahora entonces otra vez vuelvo a hacer preguntas que lo llevan al presente. Le digo, bien, y entonces ahora mismo te sientes cómo, ¿vale? Y sigamos en lo social y ahora sigamos en el dinero. Y muy bien, ahora sí, vamos, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres sentirte? ¿O cómo quieres que evaluemos esto después de cuánto tiempo? O que tú mismo evalúes de cuánto tiempo. Dice, después de un mes, ya, o 2 meses, bueno. Después de 2 meses, ¿cómo quieres estar en la salud? Listo. ¿Y qué vas a hacer para esto? Listo. Entonces es como un primer diagnóstico y ya tener ciertos objetivos de qué es lo que la persona va a hacer. Y ella misma ya se pone más clara en la primera sesión y le ayudo a determinar qué es lo que quiere. No es
ya la confusión que tenía, sino qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar y qué es lo que va a ir ajustando en cada parte. Entonces, por eso, mis estimados amigos, es muy importante que ustedes hagan esa rueda y que comiencen a reflexionar hoy por hoy cómo se encuentran en cada uno de estos puntos y sobre todo de qué se dan cuenta y cómo quieren estar. Aplicar esta rueda en sí mismos. Esta es una rueda que pueden aplicar luego en su pareja, en su familia, todos, cómo queremos estar, en sus hijos. Entonces, muy interesante en el trabajo, con algún colaborador. Una herramienta muy sencilla, pero muy poderosa dentro del coaching y dentro del crecimiento y de la transformación personal. Bien, hasta aquí entonces, antes de terminar, preguntas, dudas, aportes y también qué les ha parecido hasta ahora esto de esta primera reunión, qué es lo que más les ha gustado y qué han aprendido. Entonces, todo eso se vale. Preguntas, dudas, aportes y qué es lo que más les ha gustado. Vamos. Les escucho o gracias por compartir y poder leer ante todos. Vamos, adelante entonces. Angie nos dice, Marcela nos dice, me has aclarado varias dudas. No pregunté porque se me adelantaron con ellas. Gracias. Bien, Marcelita, me alegro mucho que se haya aclarado esas dudas. Angie nos dice, muchas gracias. La verdad estaba un poco confundida la idea. Muy bien, Angie. ¿Qué otra cosa? Una pregunta, ¿se puede hacer una rueda solo del tema de trabajo? Solo del tema de trabajo. O sea, la idea, ¿cuál es esta de la rueda de la vida? La idea de la rueda de la vida es que debemos estar equilibrados en todos nuestros roles. Porque si tú estás bien, por ejemplo, en el trabajo, supongamos, estás bien en el trabajo y estás bien en el dinero, pero estás mal en la salud, entonces, ¿de qué te sirve? Tienes dinero, pero estás mal con tu familia. Entonces, por ahí hay una frase que dice, ningún éxito es mejor que un fracaso en la familia, ¿sí? O vale más que estar fracasando en la familia. Eh, Juan Luis Guerra decía que tenía todo. Tenía dinero, tenía fama, decía, pero se sentía vacío. Entonces, el área espiritual lo descuidamos muchísimo. No tenemos hábitos, no tenemos disciplina para fortalecer en la parte espiritual. Entonces, por esto, todo esto debe ser equilibrado. Si desequilibras tus áreas, de eso se trata la rueda de la vida. Entonces tú dices, quiero hacer solo en el tema del trabajo, ¿sí? Solo en el punto laboral. Entonces, para mí sería ahí otra cosa, esa ya no es la rueda de la vida, esa sería la rueda del trabajo, ¿sí? Pero no es de la vida, porque la vida es integral, la vida es sistémica, tu vida es todo, tu vida no es solo el trabajo. Hay mucha gente que se vuelve adicta al trabajo y pierde la pareja. Gente que se vuelve adicta a ganar dinero y se vuelve lo peor de la persona, ¿sí? Es una persona que nadie le quiere. Entonces, tú harías una rueda del trabajo, una rueda laboral. Eso sería otra cosa, ¿entiendes? Totalmente otra cosa. Y ahí deberías ver puntos dentro de tu trabajo, pues, ¿no? Dentro de cada área. Entonces, de acuerdo al trabajo, tú tendrías que poner ahí una rueda, es decir, bueno, vamos a medir las competencias acá o vamos a ver
el desempeño en esto y así sucesivamente. Deberías de acuerdo a tu trabajo. Pero eso es totalmente distinto, que esto es una herramienta para lograr equilibrio en la persona. ¿Sí? Muy productiva la reunión, nos dice Angie. Mari nos dice, me quedó claro sobre la rueda del trabajo. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más que quiera dar sus puntos de vista y su opinión? Pongan sus comentarios, sus aportes. Es muy rico para mí y en general para todos lo que ustedes escriben, porque eso nos ayuda mucho a todos. Entonces, muy interesante, nos dice, muy productiva la conferencia, nos dice Mari. Muchas gracias, Mari. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, yo les quiero agradecer a todos por por haber estado hoy día, darse un tiempo, a pesar de que, como les decía, han estado pocas personas porque muchos otros ya están iniciando su feriado, sus vacaciones, incluso en Colombia estaban, o en otros países también, hoy también había día libre, y acá en Ecuador desde mañana, ¿sí? En otros países también creo que es desde mañana, y eso les deseo que sea un fin de semana justamente para que puedan eh, llevar estos temas también hacia lo espiritual, hacia su reflexión, a su mejora, a su crecimiento, y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Les agradezco mucho, apliquen esto de la rueda de la vida, sigamos adelante, pongan sus comentarios, sus puntos de vista también en el WhatsApp cuando les pida que comentemos, ¿sí? Por ejemplo, esto de la rueda de la vida, la otra semana, eh, ¿cuándo fue que lo pusimos? Me parece que fue la anterior semana, ¿no? Sí. Entonces, básicamente lo que vayamos viendo, que nos ayuden con sus comentarios en el WhatsApp de cómo van aplicando, que eso es lo más importante, la práctica. Muchas gracias a todos y espero que les vaya súper bien y excelente fin de semana y también de mucha reflexión y espiritualidad. Nos vemos en la próxima videoconferencia y también con el próximo tema la próxima semana. Gracias, bye bye, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Marcela. Feliz Pascua de Resurrección. Gracias a todos. Gracias, José, a ti también. Buenas noches. Gracias, Irma. Buenas noches. Hasta luego. Hasta la próxima.